Y bueno, aquí los patitos estamos con el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, esto mejor lo decimos al final. En este caso, ha habido una especie de juego indirecto en el que, teniendo en cuenta lo que está encima de la mesa, como es el asunto de Irán y la posibilidad de que obtenga el arma nuclear, han ido a premiar a alguien que está en contra de la proliferación de armas nucleares y haber sufrido el único ataque civil deliberado en guerra. Todo esto es importante, todo el hecho de remarcarlo, contra población civil, como fue Hiroshima y Nagasaki. Por eso, la ONG japonesa por la abolición de las armas nucleares, Nihon Hidankyo, ha sido Premio Nobel de la Paz en 2024. Es importante el hecho de decir todo eso porque ha habido pruebas nucleares deliberadas contra población civil por Rusia y por Estados Unidos, aunque cada cual en su esquema de cosas de Guerra Fría y siguiendo su esquema societario y político, para saber qué resultados habría contra población civil en caso de una guerra nuclear global, como vemos, por ejemplo, en la película Juegos de Guerra. En el caso soviético, poniendo los lanzamientos, las explosiones, cerca de una población civil a la que no se dijo nada. En el caso de los Estados Unidos, lo más cerca fue en el caso de Nevada, las pruebas que algo acabaron por situar en la ciudad pecado del juego, porque algunas explosiones se ven desde lo que era la ciudad de Las Vegas. En algunos casos había afección, porque hubo explosiones que se hicieron inmediatamente enfrente y también encima de los soldados para ver qué reacción había. Pero claro, la radiación no tiene reacción inmediata, sino también reacción prolongada. Como por ejemplo, el padre Arrupe pudo verificar el que sería el general de los jesuitas. Estuvo en Japón en agosto viendo los resultados de aquella explosión. Goyambego, padre Arrupe. Ahí está Arrupe. Por lo tanto, un momento interesante respecto de Irán queriendo volver a abrir la espita de la proliferación nuclear con una lista de que si tiene Irán el arma nuclear, se me ocurren 20 países, 20, que la tendrían en un bastante corto espacio de tiempo. Por tanto, el premio Nobel, en este caso, quiere tal vez hacer esa finta de atacar a Irán, pero desde un juego exterior envolvente, en donde se favorezca a alguien que esté en contra del uso del arma nuclear, en tanto en cuanto Irán quiere el arma nuclear para ser utilizada contra Israel. Aunque pudiera haber escenarios en los que quisiera utilizar contra otros países de su entorno. En esa lucha atávica entre sunis y chiís que viene desde el cuarto califa, en el que se produjo ese cisma. Caspian Report tiene una pequeña lista de reproducción, en inglés claro, de ese origen del Islam sintético y que recomiendo vivamente. Lo mismo que Historia Geopolítica tiene un vídeo de en torno a una hora hablando de ciencia e Islam. Son dos elementos bien interesantes para entender esta circunstancia respecto de esa lucha que tienen los chiíes y los sunis y el hecho de que parezca que requieren los musulmanes no de una primavera árabe, sino de un renacimiento y de una ilustración equivalentes, y que cuando hice los estudios del doctorado en relaciones internacionales había un compañero marroquí que hablaba en estos términos, de que lo que necesitaba era una introspección, de una reflexión estratégica
acerca de un cambio cultural y de perspectiva que fuera profunda y que cambiara la forma de hacer las cosas sin dejar de utilizar la tradicionalidad, cosa que evidentemente no pueden dejar de ser lo que son, pero en el propio pozo de la existencia como pueblos, como países, había un fondo que permitía esos cambios, lo mismo que en la tradición judio-cristiana había elementos tradicionales que se pudo sacar de aquí y de allá para construir un relato distinto al de ciertas tradiciones que se tenían en algunos momentos como tales, para ir evolucionando a lo que ahora tenemos, en el que aquello de del César a lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, a través de la dieta de Worms del siglo XII, tener una evolución respecto de la separación iglesia-estado y de la religión respecto del hecho público, y dejarlo, el hecho religioso trascendente, pero a una esfera particular privada. Todo esto evidentemente viene a colación porque he dicho, creo que el premio Nobel no es solamente por Japón, sino hablando en farsi, en persa, en iraní. El Nobel celebró una labor de la asociación creada por supervivientes de Hiroshima y Nagasaki para preservar el tabú nuclear. Claro, esa ONG equipara la situación actual en Gaza con los bombardeos nucleares en Estados Unidos, y ahí evidentemente se ganan el premio Nobel en el aspecto actual. Esto ya quizá luego el tema de que la ONG equipare la situación actual en Gaza con los bombardeos nucleares de Estados Unidos tiene tela, tiene mucha tela. La ONG japonesa Nihon Hidankyo, formada por supervivientes de bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, han sido galardonados este año con Premio Nobel de la Paz 2024 por su labor con la abolición de las armas nucleares en todo el mundo como horizonte, apuntado y anunciado el Comité Noruego del Nobel. Ciertamente recordemos, casi todos los premios los da la Academia Sueca y se dan en el edificio del Ayuntamiento de Estocolmo, un edificio en el que he estado yo. Y el Premio Nobel de la Paz lo da el Comité Noruego del Nobel, que tiene otra composición y otra forma de ser entregado. Nihon Hidankyo, la Confederación de Organizaciones de Supervivientes de los Bombardeos Estadounidenses de 1945, los llamados Hibakusa, recibe este premio por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar, a través del testimonio de sus testigos, que las armas nucleares nunca deben volver a usarse. Ha declarado el presidente del comité, Jørgen Watne Fridens. La confederación fue creada en agosto de 1956 por 800 supervivientes de los bombardeos, en recuerdo de los aproximadamente 120.000 muertos y otros cientos de miles de afectados por ambos ataques, y con la intención de trasladar un mensaje a generaciones futuras contra el uso de armas nucleares, representado por el símbolo de la organización, un orizuru, una grulla de papel rodeada de una elipse que representa paz y armonía. Hay una historia bonita de una víctima respecto de estos elementos, concretamente de la grulla. Creo que fue en Nagasaki, aunque puedo equivocarme, y que es una historia bien bonita y que sigue presente en el imaginario colectivo. Pero, por otro lado, el bombardeo de marzo de Tokio de 1945 supuso también 100.000 víctimas y fue convencional. Por lo tanto, los números pueden apabullar y podemos incluso remitirnos a 1556, en el que en pocos minutos un desastre natural, sí, un desastre natural, llevó a 300.000 muertos, y en conjunto, en aquel terremoto, llevó a casi 1.000.000 de víctimas, siendo el evento más grave. Y prácticamente en 1956 creo que recordar que hubo también otro evento en China,
también muy, muy localizado en otro terremoto en el que murieron también cientos de miles de víctimas por un evento natural, entre comillas. Por eso, apabullar con el tema nuclear evidentemente es complicado. Y normalmente se hace esta situación para poner a los Estados Unidos en una posición en la que normalmente se suele salvar a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque no cometió algo equivalente a Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Porque tras Hiroshima y Nagasaki todo el mundo estaba advertido de que cualquier intentona para hacer algo parecido llevaría a la MAD, la Mutual Assured Destruction, la destrucción mutua asegurada. Y por eso es una paz armada lo que acabó teniendo. Por tanto, la paz y armonía en un país que luego tuvo energía nuclear, como es Japón, es algo también prolijo, no dado a las simplificaciones, cosa que a veces se da en demasiadas ocasiones. Con este galardón, el Comité Noruego del Nobel quiere recordar también la presión cada vez mayor que atraviesa hoy día el tabú nuclear, la norma internacional que declara el uso de armas nucleares como moralmente inaceptable. Hay dos tratados de no proliferación. Uno, que realmente evita el que haya más armas nucleares, y otro, el de última generación, que es moralmente cuestionable. Porque a fin de cuentas, en el fondo, incentiva el tener armas nucleares. Y se presenta a este último como si el primero no existiera o no valiera para nada. En parte, por el cambio de mentalidad respecto de cómo se configuran las armas nucleares en los 50, 60, 70, 80, 90 y en el siglo XXI. En el libro que comentamos, La bomba islámica, ese cambio de mentalidad está recogido. En aquel momento el que proliferaba armas nucleares para el mundo era Francia. Aquel que fue obligado, dado que Estados Unidos no quería que nadie tuviera, ni siquiera los británicos, el armamento nuclear. Se fue obligado para que permitiera a los británicos, sobre todo desde el punto de vista de que Francia, la force de frappe, acabó teniéndola. Con De Gaulle, cuando volvió. Y Francia se la favoreció a Irak, a Pakistán. Hay mucha mitología respecto del 56 con respecto a Egipto, el tema de Israel, el tema de China, que la Unión Soviética no quería que China tuviera el arma nuclear, el tema de Corea del Norte. Por tanto, la proliferación está al cabo de la calle, sobre todo con el punto final por ahora, como es el asunto de Irán. Por tanto, ¿qué es moralmente aceptable o inaceptable con respecto a la proliferación y respecto a Irán en este momento? Las potencias nucleares están modernizando y mejorando sus arsenales, ha recordado Friednes. Los países parecen estar preparándose para adquirir armas nucleares y están lanzando amenazas de utilizarlas en guerras hoy en día. Esto, si no pones el apellido, queda cojo. En este momento de la historia de la humanidad vale la pena recordar que son las armas nucleares, las armas más destructivas del mundo haya visto jamás, ha manifestado. Es un elemento interesante que lo hemos comentado alguna vez en el canal respecto del hecho de que algunos quieren cambiar la proyección estratégica por una visión táctica del arma nuclear para, si está usted perdiendo una batalla, tácticamente para torcer el brazo de ese combate sobre ese territorio, utilizar el arma nuclear. Pero claro, si se utiliza, por ejemplo, el arma nuclear por parte de Rusia en Ucrania, lo mismo que hubiera pasado respecto de la guerra de frontera por parte de la Unión Sudafricana en el año 1987, por poner una cifra, en torno a Cuito-Cubanale y las guerras de frontera en el tema de Angola. Debido a esto, y sabiéndolo, los cubanos que estaban allí
dispersaron las fuerzas, atomizando el efecto sobre las fuerzas que pudieran ser alcanzadas por el arma nuclear. Y por tanto, unos pocos cientos de soldados, un pequeño boquete, que tampoco sería aprovechable por la radiación, como se vio, por ejemplo, el 24 de febrero y siguientes de 2022, cuando entraron por la zona de Chernobyl, Pripyat, con la radiación. Los rusos cuando invadieron Ucrania. Hace complicado. Si los rusos en este momento, por elemento táctico, utilizaran un arma nuclear táctica en alguna zona de frente, estarían matando 200 ucranianos, pero el pago sería mucho más doloroso porque haría doble vector. Uno, cada país que quisiera tener una baza decisiva para una victoria en el terreno de combate necesitaría armas nucleares. Y segundo, cada país que tuviera dificultades en el terreno de combate para la lucha que esté llevando estaría tentado a utilizar armas nucleares como un arma más en la panoplia del arsenal. Y por eso resulta interesante tener memoria. En 1964, China y la Unión Soviética estuvieron a punto de lanzarse pepinazos nucleares en ese tentar la suerte que Mao sobre una isla en el río Amur, pensando en intentar recuperar lo que el Tratado Desigual, Rusia, en el siglo XIX, le había quitado a China un 10% de su territorio. En enseñar la patita. Si ahora el arma nuclear es llevado a ese nivel y aquel país que no tiene el arma nuclear puede ser atacado por un país que sí tiene el arma nuclear, con las consecuencias respecto de no poder enfrentarle, sino con un brazo en la espalda. Estaba pensando en inglés, one arm at the back. Arm es brazo, pero también es arma. Por tanto, ese arma que en 1994 Ucrania renunció a ella, también Kazajistán, y lo devolvió a la Unión Soviética en su herencia en forma de Rusia. Y eso fue lo que le ha condenado a Ucrania, el no tener armas nucleares. Si Ucrania en 2021 tuviera armas nucleares, habría sido garantía para que Rusia no se hubiera metido en Ucrania. El no tenerlas por la paz ha condenado a una guerra a Ucrania. Eso es cristalino y debe de recordarse. Por tanto, esta situación respecto de que nuevos países parecen estar preparándose en adquirir armas nucleares, Irán, en este momento la historia de la humanidad vale recordar qué son las armas nucleares y eso de que están lanzando amenazas de utilizarlas en guerra hoy en día Rusia y otros que las tienen, Corea del Norte, en un eje que es Corea del Norte, Irán, Rusia, Hezbollah, Irán, Hamas, Irán, Hutíes, Irán, los proxies para la utilización en Oriente Medio. Por tanto, hay que poner nombres y apellidos, no hablar en etéreo, no hablar en politiqués, sino hablar en lenguaje comprensible del día a día. Ustedes están hablando del eje del mal, de la gente que quiere el mal de la humanidad por intereses particulares, del imperio antiguo persa, del imperio antiguo ruso. Gente que quiere, si aceptamos su enfoque, que aceptemos su punto de vista y sus intereses, o si no, nos lanzan un pepino nuclear. Por tanto, ojo, cuidado con lo que estemos haciendo en reflexiones acerca del arma nuclear. Frente a esta presión, los integrantes de esta confederación que obtiene el Premio Nobel de la Paz en 2024 están inspirando y educando a personas en todo el mundo para preservar este tabú nuclear, una condición innegociable para el futuro pacífico de la humanidad. Hace 50 años, cabe recordar, el primer ministro nipón, Isaku Sato, recibió el Premio Nobel de la Paz por su defensa inquebrantable de los 3 principios antinucleares
que han marcado la doctrina del país contra las armas atómicas desde aquellos bombardeos, que fueron los únicos que se produjeron y que vacunaron al mundo para toda esta vicisitud. Pero saliendo de ese tema y yendo, curiosamente, a algo de cierta actualidad, tenemos varios conversatorios hablando de este tema, incluso algún que otro vídeo en específico, como por ejemplo recordando el 7 de octubre, un vídeo de 1 hora, explicando qué ha pasado, y también una intervención en Belo Martis, que está en este canal, también en memoria del 7 de octubre de 2023, para que esa ONG, saliéndose del esquema de cosas del tema nuclear, y que podría ser un vector respecto de poner las cosas en su sitio respecto de Irán, la ONG equipara la crisis de Gaza con los bombardeos de 1945. En su primera reacción a la recepción del galardón, la asociación ha equiparado la catástrofe actual en la Franja de Gaza, asolada por la respuesta de Israel a la masacre perpetrada el 7 de octubre por las milicias palestinas, por lo menos aquí lo pone, perpetrada el 7 de octubre por las milicias palestinas, Hamas, Yihad Islámica, con las consecuencias de los bombardeos nucleares norteamericanos. Es alucinante lo que hace el wokismo y la políticamente correcta visión del mundo actual, porque, como diría el doctor Irving Gatel o Gustavo Edler, que han estado por este canal, o Moshe Rosen también, superviviente del 7 de octubre, tendríamos una circunstancia en la que en esta guerra hay 1-1. Víctima civil con combatiente de Hamas. Y solamente se entiende esa consecuencia a partir del 8 de octubre porque existe el 7 de octubre y hay 1.400 muertos. Unas situaciones horribles, tanto en el musical electrónico Nova como los kibutzim, la carretera, 1.400 buscados en casa en Sderot, en escenas que recordaría la Shoah, y que hubo grabaciones con GoPro que fueron remitidas a través del WhatsApp de las víctimas a los familiares y también a los familiares de los victimarios para que las mamis en Gaza se sintieran orgullosas de hijos con sangre judía en las manos. Es por tanto un elemento de memoria, de recuerdo. Y no solamente de recuerdo, sino que Hamas oprime a los gazatíes desde 2005. Es una guerra de descolonización y de independencia, de liberación nacional, de liberación de la opresión de Hamas, de Hezbollah respecto al Líbano. Merecen un futuro próspero. ¿Por qué no habla la ONG de eso? De que Japón tenía un régimen militarista, el de Toho, y que Japón se liberó de ese régimen militarista. Cierto, con la ayuda de los occidentales, de Estados Unidos, de los británicos, de un régimen de ocupación militar que les liberó y luego pudieron obtener unos Juegos Olímpicos, el Shinkansen, unos Keiratsus, un marco general de prosperidad durante muchas décadas hasta el estancamiento de los 80, pero fue necesario el catalizador de la intervención de MacArthur y de los Estados Unidos y de la ocupación militar y de la victoria en la Segunda Guerra Mundial para liberarles, para liberar el alma de Japón de ese espíritu guerrerista que oprime Gaza con Hamas y Yihad Islámica y otros grupos terroristas que quieren mantener la opresión y no desarrollar nada prístino económicamente para el mantenimiento de una comunidad productiva, ni en pesca, ni en agricultura, ni en turismo, ni en industria del conocimiento. Nada. Las dos únicas industrias que han fortalecido su existencia en los últimos 20 años en Gaza han sido la industria del túnel y la industria del cohete. Ya está.
Incluso robando no solamente el cemento para túneles, el hierro para el encofrado, el elemento red de canalizaciones de agua para los cohetes, sino los elementos alimenticios que entraban, los camiones eran incautados, tomados justamente cuando entraban en territorio de Gaza, llevados directamente a los túneles. Sí, los túneles tienen capacidad para meter los camiones dentro de ellos, y lo que sobraba para los miembros de Hamas siendo enviado a el mercado negro para que lo recompraran los ciudadanos de Gaza. Eso es Hamas. Eso es Hamas en estos 20 años que ha estado independiente, pero ocupada colonialmente de un proxy de Irán. Por eso esta ONG tiene un fallo estructural, pero bastante socialmente aceptado, de tratar de comparar lo suyo con lo que hacen los israelíes bastante calculadamente, porque podrían haber arrasado y haber matado a 1 millón de personas, que era lo que quería Hamas. Hubiera preferido eso Hamas. Hubiera deseado eso Hamas. Pero Israel no lo ha hecho. Israel no ha lanzado bombardeos indiscriminados. No lo ha hecho. Si aceptamos las cifras de víctimas de Hamas, que serían 40.000, estaremos hablando de 20.000 muertos de Hamas y 20.000 civiles. Netanyahu habló de aceptar 30.000, con lo cual estaríamos hablando de 20.000 combatientes y 10.000 civiles. ¿En qué guerra de los últimos cientos de años ha habido una víctima combatiente por una víctima civil? Un ratio así. Yo creo que es algo dentro de la tristeza de que es una guerra. Y nadie quiere una guerra. Lamentable y triste que haya una guerra. Todas las guerras son repudiables y reprimibles en lo más íntimo de la moralidad humana, como algo de derrota. Ir a una guerra es una pérdida, globalmente y con elementos individuales de esa pérdida. Pero a veces uno se tiene que defender. Y el ataque fue de Hamas y aliados el 7 de octubre. De entonces, aquí, Israel ha dicho, nunca más. Porque muchos sintieron el espíritu de la Shoah, que llamaba a sus puertas. Una vez más. Y eso hay que eliminarlo. La verdadera paz se construye en ausencia de violencia, también con otros elementos que profundicen en esa realidad. Por tanto, esta comparación que le da la garantía de haber tenido una situación en la que había 4 grandes posibles ganadores. 4. Zelensky. Zelensky no va a ganar el premio Nobel de la Paz ahora porque tiene que terminarse la guerra. Estando abierta, no va a ganar el premio Nobel de la Paz. Pero cuando termine, y terminará satisfactoriamente para Ucrania, y recuerdo, tenemos este libro para explicar por qué Ucrania técnicamente ya ha ganado, a pesar de que todavía la guerra no ha terminado. Estaba Navalny. Navalny póstumamente puede hacerse, pero era también complicado que ganara. Habría estado muy bien que ganara Navalny como una de las víctimas del imperio ruso y del zar Putin en la opresión al pueblo ruso y la destrucción sistemática, pero al haber tenido una serie de premios, y luego haremos el recopilatorio de algunos de ellos, de los últimos, se ha visto como que era demasiado foco en este lugar del mundo y había que diversificar. Pero también había otros 2 candidatos en esa terna de los 4 más probables que parecían. Antonio Guterres, que ha tenido la desvergüenza de hacer una
exposición explicada de las víctimas de atentados terroristas en la sede en Nueva York de la ONU, en el que no incorporaron al 7 de octubre. De ninguna de las maneras. Ni un atentado cuya víctima pudiera ser un judío, desde el AMIA en 1994. Cualquier otro que uno pueda recordar. No. Los judíos estaban fuera de cualquier memoria respecto de esta exposición contra el terrorismo. Eso es antisemitismo puro y duro. Y el cuarto era la UNRWA, una organización elitista, privilegiada. Ismael Haniyeh y otros fueron profesores de la UNRWA. Trabajadores de la UNRWA entraron en Israel el 7 de octubre. La propia Organización de Naciones Unidas pidiendo, por favor, últimamente, que den inmunidad a los trabajadores de UNRWA para que no puedan ser juzgados jamás. Y tiene doble vertiente el tema de jamás. Never in the life. Por simplificarlo en inglés, pero en castellano se entiende mejor cuando se dice jamás. Por tanto, ahí tenemos un vector de cosas que hacían bastante complicado y que se ha desviado para que algunos podamos aceptar el hecho a través de que están aceptando la idea de que hay que limitar la proliferación nuclear que la puede reabrir Irán teniendo el arma nuclear. Pero, a la vez, haciéndoles jugar en la liga del asunto de Oriente Medio, diciendo, ojo, que esto que nos pasó a nosotros es lo que está haciendo Israel y demonizarlo, antisemitismo en vena. Y por tanto ahí tenemos un asunto bastante doloroso. Porque se dice eso de en Gaza están abrazando a niños empapados en sangre. Tras la guerra, muchos niños quedaron huérfanos por las bombas atómicas y el mismo sufrimiento que el de los niños de Gaza, ha declarado el copresidente de la organización Toshiyuki Mimaki durante una rueda de prensa en el ayuntamiento de Hiroshima, donde ha recibido la noticia del galardón como un sueño hecho realidad. En su comparecencia, Mimaki ha pedido un gran esfuerzo a la comunidad internacional para que afine sus habilidades a la hora de conseguir la eliminación de las armas nucleares, un instrumento de guerra que debe ser abolido por completo. Recoge el diario Asahi Shimbun. Que se lo diga la Ayatollah Khamenei, por favor. El primer ministro de Japón, Shigeru Ishida, que ha recibido la noticia del premio en Laos durante una inauguración de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, ha puesto en valor lo extremadamente significativo que resulta este galardón de este año para una organización que lleva tanto tiempo luchando para abolir las armas nucleares. Es difícil, porque Japón no tenía ni siquiera Ministerio de Defensa. Ahora está incorporando algo parecido a los portaaviones, transformando sus antiguos LHD en portaaviones, teniendo unas fuerzas de autodefensa que todavía no se llaman Fuerzas Armadas de Japón, y que, como hemos comentado alguna vez, tuvo que pedir permiso y arrastrarse por todos estos países del sudeste asiático, tanto en la guerra del 91 como en la de 2003, en el tema de Irak, para poder enviar algunos soldados, como la ONG de la señorita Pepis, y poder participar de misiones internacionales. Poco a poco estos elementos de la defensa están siendo superados, estas bardas, para sangrante dolor de algunos pacifistas de ultranza que no son capaces de ver la problemática del desafío que tiene enfrente, como es el de China, y la situación aún no cerrada con el tema de las 4 islas sur de las Kuriles, que son propiedad de Japón, internacionalmente reconocido, incluso en la conferencia de San Francisco, de 56, la no existencia de un tratado de paz con Rusia, antes la Unión Soviética, cosa que estuvo a punto de hacerse con el difunto primer ministro, aun cuando ya no era primer ministro, asesinado en 2022, Shinzo Abe, por lo que es un tema vidrioso.
Porque en Japón se vincula el hecho militar al de las armas nucleares, como si fuera un todo único. ¿Y Japón necesita armas nucleares? En principio no. Pero Corea del Norte tiene armas nucleares y amenaza a Japón. ¿Corea del Sur necesita armas nucleares? ¿Japón necesita armas nucleares? China las tiene, Corea del Norte las tiene, Rusia las tiene. ¿Es suficiente con tener con armamento tradicional? ¿Con armamento no nuclear? Porque de fondo también tendría que estar esto. Viendo lo que ha pasado en Ucrania. Polonia, ¿qué está comprando? Aquello que Ucrania necesitó en febrero de 2022 y no tenía. Ser pacifista está muy bien. Desear la paz está muy bien. Pero hay ese pero. Hay un pero bastante importante. La ONU celebra el trabajo incansable de los supervivientes. Entre las reacciones internacionales al galardón destaca la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha comunicado a la ONG y sus componentes su afectuosa felicitación por la labor desarrollada durante estas décadas. Los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki son testigos desinteresados y cuyas almas llevan a cuestas el horrendo coste humano de las armas nucleares, ha hecho saber Guterres en un comunicado del secretario general, a quien algunas quinielas le daban como receptor del galardón de este año, uno de esos 4 que decía antes. Destaca a los Hibakusha como la columna vertebral del movimiento internacional del desarme, a pesar de que su número disminuye año tras año. Guterres concluye su declaración recomendando a los líderes internacionales que tengan las cosas tan claras como supervivientes de Hiroshima y Nagasaki y vean las armas nucleares como los instrumentos de muerte que son, armas que no ofrecen ni protección ni seguridad alguna. Que se lo diga a Putin, que se lo diga a Kim Jong-un, que se lo diga a el ayatolá Khamenei, por favor, dígaselo cara a cara, face to face. También ha aplaudido el galardón la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, especialmente en tiempos en que las potencias agresivas amenazan de nuevo con utilizar armas nucleares, en referencia a Rusia. La diplomática alemana, representante de un país que lleva a las espaldas la antigua alianza con los nazis con el Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial, ha resaltado que el premio solo hace sino resaltar la importancia que la paz en el mundo significa que nunca se utilizarán tales armas. ¿Quiénes han sido los últimos laureados del Premio Nobel de la Paz? Pues en 2024, Nihon Hirakyo, de Japón. En 2023 fue Narges Mohammadi, de Irán. En 2022, el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. En 2022 también el Memorial de Rusia. La memoria histórica de Rusia está siendo dilapidada, destruida por los líderes que tienen actualmente, especialmente el zar Putin. Y también Ales Bialetsky, de Bielorrusia, en 2022. Dmitry Muratov, de Rusia, en 2021. Tal vez por eso Navalny no tenía muchos papeles. Y también María Ressa, de Filipinas. Antes, en 2020, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Abiy Ahmed Ali, de Etiopía, con la que tiene montada en Etiopía, con los Oromo, el Tigray, la situación respecto de los países vecinos. ¿En serio? Están para dar lecciones los del Premio Nobel de la Paz. ¿En serio? Y antes, pues, tenemos a otros. 2018, el 17. En 2016, Juan Manuel Santos. Con una situación en Colombia que sigue siendo complicada. O por supuesto, en 2015, el Cuarteto para el Diálogo Nacional Tunecino. ¿Cómo está políticamente Túnez? Es, por tanto, complicado. O, por ejemplo, 2014, Malala Yousafzai, Pakistán. ¿Cómo está Pakistán en este momento? Hemos hablado con Mariano, y Mariano lo ha hablado en Meluartis. Es una situación que es complicado en este mundo. Y por tanto, por el tema de ONG japonesa, Hiroshima Nagasaki, muy bien la memoria histórica. Premio Nobel de la Paz, bien, perfecto. Sobre todo si se le dice a Irán, ¿ves? Esto es lo que no debes buscar tú. Y que hay 20 países que inmediatamente querrían el arma nuclear si Irán lo tiene. Lo he comentado alguna otra vez. Y por tanto, ahí bien. Pero por lo de Gaza, quien conozca este canal
sabrá que diré mal. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.